Para el día de hoy, iniciaremos nuestra agenda con la charla La participación ciudadana en los procesos de gestión patrimonial que adelanta la Biblioteca Nacional del Perú, una biblioteca bicentenaria, para la cual nos acompañan Gerardo Trillo y Fabiola Vergara. Gerardo es historiador de la Universidad Mayor de San Marcos, con diplomado en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural. También cuenta con una maestría en Gestión del Patrimonio Cultural en esa misma casa de estudios. En la Biblioteca Nacional del Perú ha sido director ejecutivo de Patrimonio Bibliográfico Documental en el 2015, director general del Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados del 2016 al 2017. Desde 2018 se desempeña como director de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Ha publicado sobre prensa, coleccionismo y bibliofilia. Fabiola es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, con especialización en Ciencias de la Información. También tiene un magíster en Administración y es estudiante de un doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento. Ella trabaja en el sistema educativo y cultural desde hace más de 15 años, destacándose en el apoyo a la investigación, la búsqueda de información especializada, la enseñanza a usuarios en el uso de herramientas tecnológicas, difusión y promoción del libro y la lectura, así como con todo lo relacionado a la gestión de centros de información y bibliotecas. Actualmente, Fabiola es la directora de Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú. Antes de dar paso a nuestros invitados, aprovechamos para enviar una sincera felicitación a la Biblioteca Nacional del Perú, a todos sus colaboradores, a todas las personas que hacen uso de sus colecciones, por la celebración de sus 200 años de fundación, haciendo un trabajo continuo para la preservación del patrimonio y la memoria del pueblo peruano. Sin más, los dejo con Gerardo y con Fabiola. Buenos días. Buenos días. Vamos a compartir, previo a nuestra presentación, un pequeño video donde queremos mostrarles un poco de la biblioteca y de su historia en el marco de la celebración de los 200 años. Bueno, muchas gracias por la invitación en principio. Es realmente un gusto poder participar en este Simposio Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental. Como Biblioteca Nacional del Perú, es un gusto compartir nuevamente esta, digamos, la experiencia, vamos a llamarlo la experiencia de 200 años de existencia, de actividad, y voy a decir casi ininterrumpida, un poco rescatando precisamente el video que acabamos de ver de estos 200 años de vida republicana, que evidencia muchas cosas. Evidencia una lucha constante, ¿no?, por tener espacios de lectura
y poder satisfacer la necesidad de información de todos y todas quienes se acercan a la biblioteca. Hoy estamos en un camino, digamos, que se ha orientado a salir de las puertas de la biblioteca a través del Sistema Nacional de Bibliotecas del Perú. Y bueno, hay mucho trabajo que en esta exposición sucinta vamos a tratar de reseñar las acciones que venimos realizando. Bueno, pues si voy a acompañarme en este momento de una diapositiva mientras comento algunos detalles. Por favor, Fabiola, si me ayudas con la diapositiva. Muchas gracias. Bueno, retomando un poco nuestro bicentenario, que es tal vez el momento, digamos, cúspide, ¿no?, de esta experiencia que inicia el 28 de agosto de 1821, en el fragor del proceso de independencia, de las guerras de independencia, como se ha denominado, ¿no? Hay algunos detalles que son necesarios señalarlos. La independencia en el Perú, ¿no?, se da y se focaliza en una fecha, ¿no? Este acto de conmemorar siempre ha significado establecer fechas, lugares. Lo concreto es que se dio el 28 de julio de 1821, ¿no? Es un acto en el cual participan varias personas de la ciudad de Lima. Sin embargo, no es un proceso que se circunscribe específicamente a la capital peruana, sino que se está dando a lo largo de diferentes departamentos, provincias, cabildos, ciudades, a lo largo del país. Es un proceso que va a tomar años. Y era importante que con la firma de la Declaración de Independencia del Perú el 28 de julio, solo a un mes, el 28 de agosto, el general San Martín, quien venía liderando este proceso, firme la creación de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y esta creación nos lleva un poco a revisar este documento inicial, y es algo que a mí, y creo que a todos, cuando leemos este primer artículo, que es el que hemos citado aquí, nos genera y nos sobrecoge, ¿no? Es una forma de, digamos, de enaltecer lo que se buscaba con la biblioteca, ¿no? Y esta vez lo voy a leer tal cual, ¿no? Esta es una cita. Se establecerá una biblioteca nacional en la capital para el uso de todas las personas que gusten concurrir a ella. Efectivamente, este primer artículo, que dicho sea de paso, el decreto es muy breve, muy puntual, pero era necesario constituirla, ¿no? Una biblioteca abierta a todos, tal vez hoy hablaríamos el término a todos y todas, a todas y todos. Está en la capital efectivamente porque es un espacio físico. Y es curioso porque desde la creación, el 28 de agosto de 1821, recién abrirá sus puertas un año después, para poder tener este momento, digamos, inicial en septiembre de 1822. El general San Martín dona parte de su biblioteca, ¿no? Es bastante interesante y esto es algo que muchos estudiosos de la vida de San Martín han, digamos, ahondado, ¿no? De tratarse de un militar que en esta época viajaba para sus campañas propiamente, militares, valga la redundancia, junto a unos cajones llenos de libros. Una cosa bastante, digamos, hasta romántica en la interpretación. Lo cierto es que el general San Martín crea la biblioteca, dona su biblioteca, alrededor de 700 libros que iban con él, y además también había una campaña necesaria de difusión, ¿no? Se sabe que hubo un proceso en el cual se estableció una imprenta para difundir el mensaje de la independencia propiamente en folletos, en panfletos, en periódicos, y se pueda llevar una campaña de ideas. La creación de la biblioteca era también romper los claustros académicos donde solamente aquellos que estaban en el medio, en ciertos medios sumamente especializados, elitistas, se circunscribía, digamos, los espacios de lectura. La biblioteca significaba que ibas a tener un espacio en el cual podías concurrir sin pertenecer a uno de estos, digamos, a estos grupos o a estos sectores de la sociedad. Los otros líderes de la independencia imitan el gesto sanmartiniano y también donan su biblioteca, ¿no? Entonces, con ello es que se puede, sumado a otras gestiones más, crear un espacio donde con estos libros y otros más también se va a dar
lo que para nosotros es un antecesor directo, ¿no?, del depósito legal, una serie de normas que van a establecer que los impresos que llegan al Perú y que se producen en el Perú propiamente, también van a dejar una cantidad de ejemplares en la Biblioteca Nacional para incrementar este acervo bibliográfico. Sin embargo, nuestra historia bicentenaria también es una historia, digamos, marcada por la biblioclastia. Han ocurrido procesos de destrucción de nuestra biblioteca y podríamos señalar 3 puntualmente, ¿no? En este mismo momento de creación, en el fragor de la guerra propiamente, la biblioteca es saqueada inicialmente, en los primeros años. Luego, en 1881, en una larga y agónica guerra entre el Perú y Chile, finalmente la capital peruana es ocupada y la biblioteca también es ocupada, ¿no? Ocurre un saqueo dramático. La ocupación dura más o menos de 1881 a 1883. Al final, Ricardo Palma asume la dirección para reconstruirla, y cuando el 28 de julio de 1884, 8 meses después prácticamente de haber asumido, abre las puertas de la biblioteca, deja una memoria, y en su memoria señala que la biblioteca contaba, antes del saqueo, con alrededor de, digamos, más de 50.000 volúmenes. Cuando él ingresa a la biblioteca y hace su primer registro, ¿no?, al final de la guerra, encontró algo de 730 volúmenes, ¿no? Podemos ver la magnitud en números de lo calamitoso que significó. Y el último proceso de destrucción fue el incendio lamentable que ocurrió el 10 de mayo de 1943, donde, bueno, ocurre un incendio en la madrugada, un domingo en la madrugada, dramático, tremendo, y que acaba con la mayor parte de las colecciones de la biblioteca. Son 3 momentos, digamos, que nos han marcado el derrotero, pero a la vez también implican algo, implican un proceso de patrimonialización y un proceso de compromiso y concientización de la sociedad para reconstruirla. Y esto es algo bastante peculiar. En estos 3 momentos que les he mencionado, en todos ellos ocurre que la sociedad contribuye para reconstruir la biblioteca con donaciones de libros y también de dinero, ¿no?, para la construcción del edificio, para las diferentes necesidades que se puedan presentar. Y no solamente, dicho sea de paso, se circunscribe al Perú, sino que en estos procesos muchos países también se han visto involucrados, ¿no? Tanto en el proceso de independencia. Recordemos que este es un proceso que hoy podríamos denominar internacional, ¿no? En ese momento probablemente estamos hablando, de territorios, pero vinculados definitivamente por un ideal, americanista. Pero cuando ocurre el saqueo en 1881, la reconstrucción que se da después de la guerra, diferentes países también contribuyen a donar, ¿no? Eso lo podemos ver en las cartas de Ricardo Palma, quien sería director de muchos años, encargado de este proceso de reconstrucción. Y es interesante porque muchos intelectuales describen remitiendo libros para la Biblioteca Nacional. Y después, en la reconstrucción, después del incendio del año 43, de 1943, ocurre lo mismo. También hay mucha información que nos permite ver países, principalmente latinoamericanos, también europeos y de otros lugares, que remiten colecciones para reconstruir los fondos de la biblioteca. Entonces vemos una institución con 200 años de lucha constante, ¿no? Y hoy, en este momento que todavía vivimos todos y todas, complejo, de una pandemia mundial, ha significado otra etapa, ¿no? Una etapa diferente, pero en el cual también la biblioteca ha podido demostrar, si se quiere, una resiliencia de cómo poder actuar y cómo poder seguir creciendo, seguir, extendiéndose a todo el país y también al mundo a través de otras maneras, ¿no? Que es lo que más adelante vamos a explicar. Continuando con la diapositiva en principio, es importante señalar que, bueno, es sabido, las bibliotecas nacionales tienen unos procesos, que todas comparten, ¿no?
muchas de ellas tienen el depósito legal. En la Biblioteca Nacional se da el depósito legal. Hoy en día se está trabajando por la descentralización del depósito legal y también por el depósito legal digital. Hay muchas maneras, donaciones, contribuciones, ¿no? Y todo eso lleva a un proceso de enriquecimiento de este patrimonio bibliográfico documental. Acá quería ahondar en uno específicamente, que es el que nos va a permitir tener una visión de lo que todos podemos conocer cuando visitemos la página web de la Biblioteca Nacional y hoy en día sus redes sociales, ¿no? Las diferentes redes sociales que tenemos, donde en el día a día estamos realizando diferentes actividades para que podamos conocer el patrimonio que tenemos y otras acciones más que realiza la biblioteca. Nuevamente, aquí hay algo muy puntual, que es algo que hemos venido desarrollando respecto a la gestión del patrimonio, ¿no? Y tiene que ver con la protección de las colecciones. Para nosotros, inicialmente, era de suma importancia tener un control de las colecciones de la biblioteca, del patrimonio que está en la biblioteca. Más adelante comentaré de lo que no está en la biblioteca, de lo que no es de la biblioteca, pero esto específicamente se refiere a lo que está en los repositorios de la institución. Un proceso que hemos visto que se circunscribe a tres ámbitos, ¿no? La custodia propiamente con una serie de aspectos medulares, que tiene que ver definitivamente con la seguridad y con la gestión de riesgos, por decirlo en términos concretos. La preservación, algo que todos conocemos, tiene que ver con la conservación, el control ambiental de los repositorios, temperatura, humedad, y también tiene que ver con los procesos de digitalización y reprografía en general. Importantes, con mucha más razón hoy en día para que se puedan acceder a través de los medios virtuales digitales. Y también la gestión, que es algo que hemos visto en el tiempo, que nosotros hemos denominado gestión del patrimonio, pero que tiene que ver, digamos, con un aspecto principal, la defensa, ¿no? Lo que legalmente se conoce como defensa del patrimonio. ¿Qué es la defensa? Tiene que ver con la protección legal, con la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio bibliográfico documental, que dicho sea de paso, es una actividad articulada, es una política de Estado, en el cual participan diferentes instituciones en el Perú, tanto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las aduanas a lo largo del país y también las diferentes embajadas alrededor del mundo que están, digamos, al tanto de todo el tráfico que pueda existir, del tráfico ilícito. Tenemos un área especializada que se dedica a ver estos aspectos y también ve detalles más puntuales como la declaración de patrimonio. Continuando con la diapositiva para ir un poco ampliando este aspecto, algo que también hemos visto necesario ampliar, esclarecer, son, digamos, yo inicialmente cuando conversaba antes con Fabiola preparando esta exposición, hablábamos sobre la normativa, y la normativa es muy amplia en la biblioteca, pero ha sido necesario ir variando de la, digámoslo así, de la práctica, ¿no? Del día a día, de la casuística, a elaborar documentos administrativos que como ente público nos permite precisar los trabajos que realizamos. En lo específico, hay algunos aspectos que acá he señalado, ¿no? Y tiene que ver con la valoración y la tasación de material bibliográfico. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque establecer una metodología, establecer criterios, nos ha permitido también ampliar prácticas, que dicho sea de paso, todo lo que estoy señalando, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas, que hoy en día se viene implementando y que definitivamente es una implementación constante, es un trabajo que no se detiene. Trasladamos esta práctica que tiene la biblioteca a las diferentes bibliotecas a lo largo del país. Otro aspecto importante es la evaluación del material bibliográfico documental para la declaratoria, lo que mencioné antes. En el Perú existe una normativa que es la Ley 28296, la Ley General de Patrimonio y su reglamento, que digamos es la evolución, en todo caso, se circunscribe a lo que internacionalmente se conocen como convenciones respecto al patrimonio, ¿no? Y levanta las diferentes cartas que hablan del tratamiento, de cómo se debe gestionar el patrimonio en general de la mejor manera. Esta ley establece que en el Perú debe declararse patrimonio cultural de la nación y no asumirse per se lo que debería ser considerado como tal. Esta es una situación compleja
pero a la vez necesaria, que nos permite tener gestiones mucho más puntuales sobre el reconocimiento. Nuevamente, esto se aplica a diferentes colecciones en diferentes niveles. Voy a mencionar más adelante algunos aspectos nuevamente que se extienden y sobresalen a la biblioteca. Otro tiene que ver con el trabajo que venimos realizando respecto al catálogo colectivo de material bibliográfico, documental, patrimonial o excepcional, ¿no? Este es un registro que permite a las diferentes bibliotecas del país poder registrar en este catálogo los bienes que puedan tener cierta presunción de patrimonio. A ver, recuerdo yo hace unos años estuve visitando una biblioteca en otra ciudad del Perú y me llamaba la atención porque era una biblioteca pública, sin embargo custodiaban un conjunto de libros antiguos, ¿no? Y que, dicho sea de paso, eran susceptibles también de algún tipo de tratamiento no adecuado, bueno, por la naturaleza propiamente de este material, que eran libros del siglo XVII, XVIII. Entonces, un poco esto se vio la necesidad de tener este control y este registro de estos bienes nuevamente, ¿no? Para ver temas de defensa y ver la posibilidad que en ellos se pueda declarar. Hemos tenido experiencias, como por ejemplo, algo que es bastante interesante, ¿no? La Marina del Perú, que también es una institución bicentenaria, tiene un archivo y biblioteca, y hace unos, bueno, parte de este catálogo, ellos decidieron registrarse, ser parte, participaron y se estuvo haciendo, digamos, el control de sus bienes, y es interesante que de ahí, algo que ellos tenían durante muchos años dentro de su colección, se pudo declarar Patrimonio Cultural de la Nación. De esta manera, realmente ha sido muy grato, ¿no? Porque lo que se declaró fueron cartas de Miguel Grau, cartas que ellos venían, digamos, guardando, custodiando, difundiendo, sí, pero tal vez al darle digamos, la importancia de esta declaración, darle la protección legal, darle la valoración en criterios establecidos, ha significado también un enaltecimiento y digamos, un punto de atención respecto a la labor que realizan en esta biblioteca y archivo, en el caso de la Marina, ¿no? Y así hay otros ejemplos más. Este catálogo colectivo es accesible a través de la página web. Sí, existe cierta reserva, eso hay que mencionarlo también, porque hay, por ejemplo, algunas bibliotecas, digamos, que son parte de la iglesia y que de algunas órdenes religiosas que en cierta medida tienen una reserva respecto a, digamos, no a que se acceda a su material bibliográfico, sino a que, bueno, tienen cierta reserva por, bueno, razones puntuales de la orden misma. Entonces, este catálogo también guarda esa reserva, ¿no? No todos los registros son visibles, sin embargo, para la Biblioteca Nacional sí, nuevamente por un tema de control y también de lucha contra el tráfico ilícito. Me gustaría volver a la diapositiva anterior, Fabiola, por favor, para ir a estos últimos puntos. En el aspecto de la conservación, también sería bueno resaltar que las prácticas que realiza la biblioteca, y eso hay que señalarlo, en el caso del Perú, digamos, como política de Estado, es importante destacar que existe un plan presupuestal, existe una normativa que le permite a la biblioteca tener un desarrollo tanto a nivel de conservación, de digitalización, de gestión de riesgos. Existen oficinas para ello, y esto en el tiempo hemos visto que es necesario trasladar sus prácticas. Claro, en estas oficinas tenemos personal especializado, tenemos personal que se dedica exclusivamente a ver estas acciones y también a generar documentos técnicos, como mencioné antes, y que van a ser trasladados finalmente a través del Sistema Nacional de Bibliotecas a las diferentes bibliotecas. Hoy en día, con más razón, se hacen muchas actividades virtuales que permiten a mayor cantidad de participantes poder acceder a este tipo de información, capacitaciones, inducciones, y también a un espacio de formación técnica que está abierto para que todos puedan participar. Y finalmente, bueno, no, ya es, digamos, se ha ampliado, ¿no? Porque en realidad las capacitaciones de asistencia técnica se dan, digamos, en todos estos aspectos que he señalado. Nuevamente, la importancia aquí es resaltar la especialización en el caso de la biblioteca y que éstas puedan ser trasladadas a través del Sistema Nacional de Bibliotecas a las diferentes bibliotecas del país, y con ello dar esta apertura
a que digamos, cada región, cada espacio pueda tener también una valoración desde su visión, desde su punto de vista sobre el patrimonio. Ahora sí, continuamos, por favor. Vamos a pasar esta que ya estuve comentando, el catálogo colectivo, y que pueden visitarla. Algo que es importante también resaltar es lo que mencionaba antes, la declaratoria de material bibliográfico como patrimonio cultural de la nación. Nuevamente, en el Perú hay una normativa para ello, establece aspectos sumamente puntuales y se tienen que cumplir. En el caso, digamos, hay grandes ámbitos del patrimonio cultural en el Perú. Por un lado, tenemos lo archivístico, ¿no? Y para ello se encarga el Archivo General de la Nación. En el caso de lo bibliográfico documental, que se establecen los diferentes tipos, ya sabemos de ellos, los libros, folletos, periódicos, películas, material audiovisual propiamente, fotografías, mapas, cartas, manuscritos raros, es la denominación que se utiliza para básicamente manuscritos de obras, correspondencia particular. Es amplio, digamos, el abanico de esta tipología que abarca y que la Biblioteca Nacional se encarga de gestionar. Se encarga de gestionar en principio lo que tienen sus repositorios y a la vez también gestionar lo que otras instituciones, otras bibliotecas y otros particulares puedan proponer para que se declare patrimonio. Así hay muchas experiencias. Voy a recordarles lo que les mencioné al inicio, los libros de San Martín con los cuales se fundó la biblioteca, se han declarado, bueno, hay que recordar también que estos libros a lo largo de estos años han, digamos, sufrido daños, incendio, en fin. Hace unos años hubo, en el año bueno, en realidad desde Ricardo Palma, ¿no? Se fueron recuperando muchos de los libros. Hay diferentes momentos, ¿no? Esto está bastante estudiado, así se han publicado muchos trabajos al respecto. Han habido procesos también de restitución. En la Guerra del Pacífico, cuando muchos de estos libros fueron a parar al país hermano de Chile, los diferentes gobiernos en el 2007, el 2017, hicieron un acto, creo yo, que hay que resaltar, encomiable, que es devolver estos libros que le pertenecían a la Biblioteca Nacional. Ha sido muy simbólico, se devolvieron alrededor de 4.000 libros en total, bueno, otros más en el tiempo, pero digamos en los últimos años han sido este grupo grande, y creo yo que es un ejemplo de cómo podemos compartir entre países esta situación del cual todos creo que han sido parte, ¿no? De alguna forma, el tráfico mismo, el tráfico ilícito, digamos, la creación de las colecciones muchas veces tiene que ver con ello. Son prácticas internacionales, efectivamente, pero bueno, habría que valorarlas, resaltarlas y también saludar que se den, ¿no? Así, actualmente tenemos 64 ejemplares de la colección San Martín que han sido declarados patrimonio. Sin embargo, con el establecimiento de la ley en el 2004, vamos a ver un crecimiento a lo largo de los años, digamos, yo diría drástico, ¿no? Claro, en el 2004 eran los primeros años, se fueron estableciendo pocas declaraciones. Eso no inhibe, ¿no? Nuevamente que otros bienes se puedan, digamos, presumir patrimonio, pero según la legislación hay que hacer una resolución viceministerial por cada uno de estos ejemplares. Y ahora hemos dado un salto, ¿no? En este año, en este pleno, digamos, contexto de pandemia, pero también a la vez gracias a un trabajo de largos años que se ha venido realizando respecto a una colección, la colección Curret, como se denomina, es una colección muy amplia de alrededor de 50.000 placas de vidrio. Una parte de ellas, algo de 30.000 placas, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación este año y otras más, ¿no? Esta es una colección que le pertenece a la biblioteca, efectivamente es un cúmulo grande, son accesibles a través de internet y nos permiten a nosotros desarrollar muchas acciones que vamos a ver más adelante. Bueno, ahí podemos ver el avance, ¿no? Otro, y voy a tratar ahora sí ya de ir un poco, ir cerrando un poco esta parte de mi presentación. Algo que nos estimula mucho es el registro Memoria del Mundo, ¿no? El programa Memoria del Mundo es un programa de la UNESCO, donde se da un reconocimiento a los bienes bibliográficos, documentales,
que, digamos, trascienden y que tienen un valor nacional, regional, mundial, ¿no? Y la Biblioteca Nacional ha hecho algunos registros, queremos insistir y ampliar este tipo de registros, y acá yo estoy resaltando los más importantes, que se hicieron. En el caso de las partituras coloniales, es un trabajo que se hizo entre varios países, ¿no? Que agrupa países sudamericanos principalmente, y en el Perú se registró esta primera partitura de la cual se tiene un registro, ¿no? Esta partitura de 1701. Después, en el año 2000, dicho sea paso, esto fue en el año 2007. En el año 2013 se hizo el registro de los 39 primeros impresos sudamericanos. Bueno, algunos lo denominaron en su momento incunables peruanos o sudamericanos. Son los primeros impresos. Recordemos que la imprenta en el Perú, en Sudamérica en realidad, se inicia en 1584, y estos son los primeros vestigios de este proceso de impresión, ¿no? Acá hay algo que hay que resaltar, ¿no? No solamente estamos hablando de libros impresos en el Perú, en Lima, sino también estamos hablando incluso de libros que fueron impresos en Juli, en la ciudad de Cusco, de Puno, ¿no? En el altiplano. Y también estamos hablando de impresos que por lo general tienen que ver con gramáticas, con los diferentes idiomas que hasta el día de hoy se siguen utilizando, ¿no? Que tiene que ver con el quechua, con el aymara. Y finalmente, el último registro del año 2018 tiene que ver con los manuscritos del tradicionista Ricardo Palma, que nos da una visión del Perú a través de sus diferentes tradiciones. Ahora sí, continuando. La siguiente diapositiva, por favor. No, estamos pasando la diapositiva. Sí, bueno, creo que se ha detenido la diapositiva. En todo caso, Fabiola, podrías cerrarla y volver a activarla, porque yo ya estoy terminando, para que podrías continuar en qué es lo que sigue de esta fase, ¿no? Yo he resaltado la parte de la protección porque nos ha sido muy importante ampliar el espectro de conocimiento que tenemos de nuestras colecciones, y ahora Fabiola nos va a comentar cómo es que extendemos digamos, a todos los peruanos y peruanas y también al mundo con nuestras colecciones. Adelante, Fabiola, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, comentarles que la Biblioteca Nacional es una institución adscrita al Ministerio de Cultura del Ministerio de Cultura del Perú, y que la difusión y la puesta en valor del patrimonio se encuentran dentro de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Cultura de nuestro país. En el objetivo prioritario 4, que es fortalecer la valoración del patrimonio cultural, y también otro objetivo, que es fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social. Consideramos una visión del patrimonio en cuanto a creación cultural dinámica, hecha por todos, consecuentemente lo heredan todos, y es propiedad de toda la ciudadanía. Y bajo ese esquema de ideas, el patrimonio es también responsabilidad de todos. Es resguardada y protegida por el Estado, pero también puede ser, esta protección puede partir a partir de la colaboración de todas las personas. Y para que la ciudadanía en general se apropie del patrimonio bibliográfico que resguarda la Biblioteca Nacional del Perú, venimos implementando y fortaleciendo diversas acciones de promoción de las colecciones, de las cuales me permito resaltar algunas de ellas a manera de casos. El primero es comentarles de un manuscrito que se llama Recuerdos de la Monarquía Peruana, o Bosquejo de la Historia de los Incas, que fue elaborado en 1838 por Justo Apu Saguaragua Inca, descendiente por línea materna de Huayna Cápac. Este autor solía autodenominarse el último descendiente del linaje imperial de los incas. Fue religioso, prócer de la independencia e integrante de la nobleza cusqueña. Y al igual que Garcilaso, Saguaragua presenta y añora el mundo incaico. Fue uno de los principales investigadores del siglo XIX, y su trabajo estuvo dedicado a rescatar la memoria inca. La obra está conformada por 9 unidades bibliográficas, y para su elaboración el autor consultó documentos que ahora ya no están disponibles. La obra presenta información de la llegada de los españoles, la colonización y una serie de relatos de los incas, ¿no?
Incluye además detalles de la rebelión del general Ollanta. El manuscrito fue donado a la Biblioteca Nacional durante los primeros años de funcionamiento. Sin embargo, este manuscrito desapareció durante el saqueo de la Guerra del Pacífico, y años después, bueno, pasó por diversas manos y llegó a las manos de un bibliófilo brasilero que lo adquirió a un librero, y en noviembre del 2019, gracias a gestiones que se hicieron también con Cancillería, el manuscrito volvió a la Biblioteca Nacional a través del Consulado General del Perú en Sao Paulo. Y bueno, la Biblioteca Nacional no solamente tiene la función de recuperar y acopiar el material bibliográfico peruano y peruanista, sino que uno de sus fines esenciales es crear espacios donde las personas puedan acceder al material bibliográfico y promover acciones de puesta en valor. En esa línea, en febrero del 2020, en el contexto del programa académico Historia y Arte Peruano, que es un espacio para incentivar el intercambio de ideas, información, avances y reflexiones entre investigadores y la ciudadanía en general sobre estas áreas del conocimiento, se presentó una ponencia que resaltaba la importancia de este manuscrito. De acuerdo al investigador Bufarden, se trata de un documento que presenta una genealogía que otorga reconocimiento a los descendientes de los incas. Considera que es uno de los últimos intentos de la nobleza incaica por reconstruir esta genealogía y reclamar sus derechos postergados durante siglos. Y añade que el valor de este manuscrito es inmenso, pues al volver a la Biblioteca Nacional del Perú se junta con otros manuscritos y permite reconstruir la obra del autor y tener una idea más completa del personaje, de la época y de la importancia que tuvo la memoria de los incas en el Cusco. Durante esta ponencia lo que se hizo fue una exhibición del manuscrito para todos los asistentes del seminario y la ciudadanía en general, y el documento ha sido digitalizado con fines de preservación y puesto a texto completo en la biblioteca, en la BNP Digital para libre consulta. Otras acciones que hemos realizado desde la biblioteca con fines de popularización y apropiación de esta obra es la elaboración de material, digamos, como tazas, libretas, bolsos, ¿no? Y todas ellas tienen el código QR que los lleva al manuscrito digitalizado. El programa de Historia y Arte Peruano, en su versión presencial, tuvo más de 500 participantes. Estas personas consultaron el manuscrito, lo pudieron ver, y el manuscrito en su versión digital tiene más de 2.000 consultas, y los productos de la librería son unos de los que más se venden. Otro caso que quisiera contarles es de otro manuscrito, otro interesante manuscrito que se llama Nuevo Sistema de Navegar por los Aires, de las observaciones de la naturaleza volátil, escrito por Santiago de Cárdenas. Se trata de un manuscrito de 1761, en el que el autor Santiago de Cárdenas detalla información que sustenta la posibilidad de fabricar un aparato que permita volar, en base a la observación detallada de las aves, principalmente del cóndor. Este manuscrito fue dirigido al virrey Amat para solicitar su apoyo y autorización para la construcción del aparato. El proyecto fue derivado a una autoridad científica del virreinato, pero señaló que la propuesta de Cárdenas tenía una posibilidad en la especulativa como una imposibilidad en la práctica. Y en realidad no le autorizaron a hacer su aparato, ¿no? Una centuria después, Ricardo Palma publicó la transcripción del manuscrito, y también ha hecho lo propio varios años después la Fuerza Aérea Peruana, porque se considera que este manuscrito plantea avances científicos de la aviación en casi un siglo. Sobre el autor, se sabe que fue una persona humilde de Lima, y que a pesar de no contar con instrucción formal, fue adelantada a su época, de mucho ingenio, ¿no? Y que adquirió todo su conocimiento de manera empírica y autodidacta. Desde pequeño el personaje cuenta que trabajó en embarcaciones en el Callao, que desde allí, desde esas embarcaciones, era que veía las aves, se interesó muchísimo en el cóndor, como les decía, observó sus plumas, la forma en que movía sus alas, la disposición de estas, y buscó entender todo acerca del vuelo de estas aves con el objetivo de aplicarlo en esta máquina que le permitiera volar. Todo este conocimiento lo obtuvo en realidad de la observación.
de acuerdo a las tradiciones de Ricardo Palma, en realidad Santiago de Cárdenas, apodado Santiago Volador, fue una persona incomprendida, inclusive tildada de loco, y fue motivo de burla. También años después, el autor Julio Ramón Ribeiro relata a manera de teatro la historia de este personaje. Pero es en los últimos años que dos hermanos, físico y biólogo, buscan poner en valor el ingenio del autor y ciencia de su obra y publican el libro Navegar por los aires, en la que señalan que la máquina planteada por De Cárdenas se basa en el principio físico de la sustentación y que su observación de las aves lo llevó a deducir que este aparato quizás sí podía hacer esta planeación en los aires. Luego, también comentarles que la Biblioteca Nacional, en el marco de un proyecto de recuperación del patrimonio bibliográfico documental del incendio de 1944, busca rescatar justamente, recuperar todo este material quemado, ¿no? Y lo que ha hecho es realizar exposiciones y en el marco de la presentación del libro que les comentaba de estos dos hermanos, se acerca a una persona de la Biblioteca Nacional y le comenta que este manuscrito existe y que está justamente en este proyecto de quemados, ¿no? Y los investigadores, bueno, se emocionan mucho, van a ver la obra y luego de eso, este año nosotros, la Biblioteca Nacional, en el marco del plan editorial, ha creado una colección de libros infantiles informativos que se llama Mira todo lo que sé y publica de una manera eh, sencilla, ¿no? Lo que trató de hacer este autor, Santiago de Cárdenas, y la autora cuenta con el apoyo de estos dos hermanos investigadores que hicieron esta obra para poder entender y poder poner en lenguaje sencillo para los niños eh, este manuscrito, ¿no? También la Biblioteca Nacional ha adelantado una serie de acciones también de difusión, como por ejemplo los podcasts, y hay uno específico que cuenta esta historia que yo les estoy contando, que se llama, el podcast se llama El hallazgo de un manuscrito misterioso, y narra justamente toda esta historia. Los invito a poder consultarlo en distintas plataformas. El libro infantil, además, está disponible de consulta gratuita en la Biblioteca Pública Digital y incluye un código QR desde el cual las personas pueden ver el manuscrito, el cual en la Biblioteca Pública Digital ha tenido más de 160 préstamos, más de 600 visitas, y se viene utilizando este libro en clubes de lectura de diversas bibliotecas del país. Otro caso, un tercer caso que les quiero comentar es el estudio o la colección del estudio Curret, ¿no? Contarles un poquito respecto a Curret. Llegó a Lima en 1861 para trabajar como operario en un estudio fotográfico y algunos años después se independizó y junto con su hermano hizo él su propio estudio llamado Fotografía Central, y posteriormente sus sucesores mantuvieron durante un tiempo el estudio fotográfico hasta inicios del siglo XX. De acuerdo al destacado fotógrafo e investigador de la historia de la fotografía en el Perú, Hermann Schwarz, la fotografía es también memoria y lo que nos proporciona el legado Curret es el testimonio de toda una época. Gracias a estos archivos, la historia del Perú de la mitad del siglo XIX en adelante tiene rostro. Dramáticos pasajes de nuestro pasado e importantes fotografías documentales están ahí como un fiel recordatorio de lo que sucedió. El estudio Curret tuvo 72 años de vigencia, fue uno de los más longevos en la historia de la fotografía peruana, y junto con el estudio Martín Chambi, que estuvo activo por 80 años, y el archivo de negativos de los hermanos Vargas de Arequipa, se tiene una base principal del acervo patrimonio fotográfico de nuestro país. La fotografía es un testimonio visual único de sucesos y personajes de nuestra historia para conocer mejor nuestro pasado. En 1986, con la gestión del director Juan Mejía de la Biblioteca Nacional, se adquieren alrededor de 55.000 negativos de placas de vidrio
del estudio Curret, y en 1991, mediante un convenio con el Consejo Peruano de Fotografía y el gobierno francés, se dieron recursos para la conservación y difusión de esta importante colección. Y desde el año 2008 la colección se resguarda en condiciones adecuadas de conservación en la Biblioteca Nacional del Perú, y adicional a esto se ha digitalizado gran parte de la colección, que se encuentra disponible a través del repositorio BNP Digital junto con otros documentos que alrededor suman más de 70.000 documentos entre fotografías, manuscritos, cartas, partituras. Esto les hablo en realidad del repositorio en general, pero volviendo a la colección Curret, lo que se ha hecho es que, justo como comentaba Gerardo, gracias a un trabajo de muchos años, se ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación las 36.000 placas de vidrio, con lo cual se destaca la importancia, valor y significado de la colección de los hermanos Curret por ser una fuente primordial para el estudio de la historia de la fotografía en el Perú. Por parte de la Biblioteca Nacional, adicional a esta declaratoria, también venimos realizando diversas acciones de difusión y puesta en valor de la colección, y en el año 2021, este año, hemos lanzado una plataforma digital que se llama Memoria Perú, que invito a que la consulten. Es Memoria Perú, Recorridos por el Patrimonio de la BNP, que es un espacio para conocer la colección bibliográfica y documental que conforma el acervo histórico y cultural del Perú. A través de un proceso de investigación y curaduría, nos aproximamos al patrimonio documental amplio y diverso que data desde el periodo colonial hasta la actualidad, y analiza documentos y colecciones a fin de proporcionar un acercamiento crítico y sensible de nuestra historia cultural, social y política, a través de 4 recorridos: creadores, comunidades imaginadas, transiciones y transformaciones, y miradas desde el arte. Justamente en Miradas desde el arte, que destaca las expresiones artísticas como maneras de interpretar la realidad, es que se propone una mirada al estudio fotográfico de los hermanos Curret. Y también en el marco del plan editorial de la institución se viene publicando una colección que se llama Imagen y Memoria, con el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía valiosas colecciones artísticas y fotográficas que resguarda la Biblioteca Nacional, y se han publicado a la fecha 2 títulos, que es el libro Modas del siglo XIX y Tarjetas de visitas, justamente ambos publicaciones a partir de la colección Curret. Estas acciones se suman a diversas publicaciones que han hecho otras instituciones, conversatorios, exposiciones, inclusive redes sociales, ¿no? Y la BNP tiene a disposición, como les decía, estas imágenes digitalizadas que tienen miles de visitas y descargas, y de esta forma la Biblioteca Nacional continúa incentivando la protección del patrimonio bibliográfico, así como la investigación y puesta en valor del patrimonio fotográfico. Ya para ir terminando, otra actividad, otro programa en realidad que nosotros hemos impulsado en este tiempo y haciendo uso de las plataformas digitales, es la Transcriptón, que es una acción con un enfoque diferente a los anteriores que he descrito. Es un espacio colaborativo donde especialistas y el público en general participan en la transcripción de documentos históricos del siglo XVI al XIX que custodia la Biblioteca Nacional. Los participantes seleccionan y transcriben documentos de la época colonial y republicana, digitalizados por nosotros, y cada 2 meses además se realizan transcripciones temáticas en las que hay charlas históricas, mesas temáticas y talleres prácticos con conocimientos básicos de la paleografía hispanoamericana y peruana, que buscan capacitar a los interesados en el conocimiento de la escritura del castellano antiguo para que puedan realizar estas transcripciones. Hasta el momento se han realizado 6 transcripciones temáticas. Hemos incorporado o puesto a disposición más de 1.000 manuscritos. Las personas, la ciudadanía, ha realizado cerca de 1.000 transcripciones, ¿no? Y en realidad nos han visitado en esta plataforma han visitado cerca de 2.000 personas.
De este modo se aporta a la preservación, al estudio y a la difusión del patrimonio documental manuscrito. Ya para finalizar, quisiera destacar algunas otras acciones que hemos realizado. En este tiempo ya estamos volviendo poco a poco a las actividades semipresenciales y hemos hecho un programa que se llama BNP a tu encuentro, que es un ciclo de exposiciones itinerantes que propone llevar al espacio público y abierto contenidos relacionados a las colecciones de la Biblioteca Nacional con la finalidad de acercar el patrimonio bibliográfico y documental a la ciudadanía, pensando que el espacio público no solamente es un espacio de tránsito, sino que también puede ser un espacio de encuentro, de revelación y de conocimiento. Otro programa que tenemos es una serie de podcasts, Nuestra Memoria y Nuestra Historia, con programas especializados sobre el patrimonio documental, como les había comentado, y también Páginas del Tiempo, dedicado a la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Estos espacios nacen con esta idea de divulgación y bajo la premisa de que no se puede amar lo que no se conoce, y busca que aprendamos juntos sobre la historia de nuestro país y la construcción de nuestra identidad como peruanos a través de los tesoros que conservamos, y para ello hacemos uso de estos espacios masivos como son las redes sociales. Otras actividades, por ejemplo, tenemos un programa cultural de televisión que se llama Conversaciones en la BNP, que consiste en entrevistas grabadas a algún personaje de la vida literaria, intelectual o académica del país. Y en el segundo segmento presento un reportaje trabajado en relación al catálogo de la Biblioteca Nacional y vinculado con la temática de la conversación. También les comento que otras de las acciones es que en el marco de las celebraciones de los 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú, se ha elaborado y presentado una moneda conmemorativa. No he puesto la foto, me disculpo, pero se ha hecho una moneda conmemorativa con la fachada de este edificio histórico de la Biblioteca Nacional del Centro de Lima, así como una estampilla que se encuentra en circulación. De esta manera queríamos compartir con ustedes algunas de las acciones que hemos realizado, que venimos realizando desde la Biblioteca Nacional, como les decía, para la puesta en valor y la difusión y la apropiación del patrimonio bibliográfico para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Fabiola, Gerardo, por brindarnos esta información acerca de la Biblioteca Nacional del Perú, lo que ha sido su proceso durante estos 200 años, las metodologías y estrategias que están planteando para adaptarse también a esta nueva realidad y a todos los procesos que se van construyendo de la mano con la sociedad peruana. Damos un saludo muy, muy fraterno a las personas que nos están siguiendo desde las páginas o fanpage de Facebook de la Biblioteca Nacional de Colombia y de la Biblioteca Nacional del Perú. A continuación, y tomándonos 10 minuticos de la siguiente actividad, vamos a presentarles algunas de las preguntas. Nos han llegado varias, pero por tiempo tenemos que limitar a unas cuantas que nos han llegado desde las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas. Nos preguntan desde la Relatoría del Tribunal Superior de Ibagué, que es una de las ciudades importantes en nuestro país, que con base en las situaciones históricas que ha vivido la Biblioteca Nacional del Perú, ¿cuál fue el método básico o crucial para lograr una reconstrucción completa y veraz del patrimonio bibliográfico y documental en la Biblioteca Nacional del Perú? No sé quién de los dos quiera dar respuesta, o de pronto entre los dos. Sí, bueno, gracias. Es una pregunta bastante interesante. En la relatoría he tratado de sintetizar eso, 200 años complejos, ¿no? Y creo que la resiliencia que ha tenido la biblioteca en todos estos momentos ha sido bastante efectiva, ¿no? Voy a mencionar algunas cosas sumamente puntuales. En el caso de Basadre, cuando reconstruye la biblioteca, perdón, voy a retroceder algo rápido, ¿no? En el caso de Palma, cuando reconstruye la biblioteca, toda la gestión de Palma está en su correspondencia, que dicho sea de paso está digitalizada y está accesible a través de Internet. Y lo interesante es ver
cómo construye una biblioteca de la época, de fines del siglo XIX, a partir de la contribución de peruanos, de extranjeros, en fin. El otro momento crucial es con Basadre, después del incendio, y Basadre, claro, reconstruye, porque ahí sí había que reconstruir el edificio de la biblioteca, pero a la vez también crea y se inicia la Escuela de Bibliotecarios en el Perú, ¿no? Con lo cual se da un cambio en la línea de tratamiento de las bibliotecas, porque claro, antes estábamos hablando por lo general de intelectuales, poetas, literatos que trabajaban en la biblioteca, y a partir de digamos, este momento dramático del incendio y la creación luego de la Escuela de Bibliotecarios, que más adelante va a dar paso a la Escuela de Bibliotecólogos propiamente en la Universidad ya de San Marcos, se va a dar la profesionalización propiamente del tratamiento de las bibliotecas, ¿no? Entonces creo que esto es medular, ¿no? Para entender cómo va generando estos momentos de reconstrucción. Le sumamos a ello también la contribución ciudadana. En el caso del incendio hubo algo muy interesante, porque también está muy documentado, está muy investigado. Yo digo esto de documentado e investigado, y todo esto en realidad está publicado, digamos, el principal ente que se ha encargado de publicar estas cosas es la misma biblioteca. Toda esta información está accesible en nuestra página web, en la revista Fénix, en el boletín bibliográfico, que tiene, no sé, más de 40, 50 números, y todas están accesibles de manera gratuita a través de nuestra página web, y está la información, pero, nuevamente, lo importante aquí es resaltar que es, por un lado, lo institucional, y por otro lado, es la ciudadanía misma contribuyendo en donaciones de libros, en donaciones de monetario, en diferentes aspectos, para poder reconstruir la biblioteca, que en esta última etapa se hizo nuevamente de esa manera, ¿no? Por un lado, la parte material del edificio, los fondos bibliográficos, y por otro lado también tenemos la profesionalización propiamente del oficio en la biblioteca. Con los años ha ido ampliándose, ¿no? Conservadores, en fin, otros profesionales que se van sumando al trabajo en la biblioteca. Y esta última etapa, en el contexto de pandemia, claro, había un trabajo previo, ¿no? Que eran los procesos de digitalización que en realidad en todo el mundo se han venido desarrollando. Había un cúmulo de información, de procesos ya desarrollados, técnicos, digamos, las capacitaciones, inducciones, todo eso, lo que, claro, fue difícil, ¿no? Trasladarlo de manera, digamos, crucial, todo al ámbito virtual. Y eso ha sido el esfuerzo que ha hecho la biblioteca para ir de lo que se ha mencionado antes, ¿no? Lo multimodal, ¿no? La multimodalidad, ¿no? O sea, pensar tanto en lo digital, en el internet, pero también pensar, por ejemplo, en el teléfono, ¿no? Ese programa digamos, que también parte con un voluntariado de la ciudadanía para que alguien pueda, a través de un teléfono, llamar y leerle a una persona que probablemente tenga alguna dificultad, tanto de desplazamiento, como incluso una dificultad en términos, qué sé yo, ¿no? Pérdida de vista, en fin, de diferentes aspectos que le limitan la capacidad de lectura. Entonces, la contribución en esto de, digamos, de participar con voluntarios, leerle a alguien a través del teléfono la noticia del día, algún libro en específico, nos habla mucho, ¿no? De esta participación y este compromiso que tenemos en el Perú y en general, me imagino, en todo el mundo, para fomentar la lectura y creer siempre en la importancia que tienen las bibliotecas, ¿no? Para el desarrollo mismo. Muchas gracias, Gerardo. No sé si tú, Fabiola, quieras complementar o si damos paso a otra de las preguntas que nos llegan. No, Listo. siguiente, gracias. Listo, está perfecto. Nos pregunta Luis Eduardo Vargas, ¿existe alguna especie de búnker para resguardar ejemplares constitutivos del patrimonio bibliográfico y documental del Perú? ¿Y cuáles serían las prioridades para los materiales que van a ese espacio salvaguardado especial, por decirlo de alguna manera? Eso también, Gerardo. Cuéntales del búnker, por favor. Me toca ver ese tema, porque bueno, en el caso de la Dirección de Protección, en la que yo veo, justo vemos esa parte, ¿no? Y claro, esto siempre cuando hablaba de estas cosas ponía en una exposición una imagen, bueno, ahora no la voy a mostrar, pero era una imagen de una bóveda en Estados Unidos, ¿no? De una puerta que tenía, sin mentir, probablemente 5 metros de ancho, ¿no? Imagínense una puerta de 5 metros de ancho, nada más, ¿no? Para recubrir un espacio X, ¿no? Claro, estos son conceptos digamos, de asumir que los espacios de resguardo tienen que estar totalmente aislados y secretos.
hay bóvedas en algunas bibliotecas que me dicen que si explotara todo el edificio, la bóveda caería, ¿no? Totalmente aislada y sobreviviría, ¿no? O sea, hay de todo. En el caso de la BNP, por diferentes razones, lo que se ha trabajado es en un protocolo de seguridad, ¿no? Hay uno mucho más amplio que tiene que ver con la gestión de riesgos y desastres, pero también hay uno muy específico que tiene que ver con la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha normado cada acción, hasta la menor, que se realiza vinculada a las colecciones. Sí tenemos una bóveda, es parte, digamos, de conceptos que también se dieron cuando se construyó la bóveda hace unos años. Nuevamente, hoy lo que pensamos es que en realidad todos los repositorios deberían tener las mismas medidas de seguridad, ¿no? Y claro, en esta bóveda que se menciona, en algún momento se decidió qué documentos debían estar guardados ahí, ¿no? Los declarados patrimonio, los que se consideran joyas bibliográficas, en fin. Hoy en día, nuevamente, creemos que debe haber un protocolo para todos los accesos, restricciones, en fin, una serie de detalles. Y dicho sea de paso, estos son documentos oficiales que también son accesibles a través de la página web de la biblioteca. Y muchas veces incluso nosotros hemos podido, en contextos más favorables, recibir visitas y que la gente pueda conocer incluso estos espacios. O sea, no son espacios aislados propiamente, son accesibles, pero con muchas restricciones y con un control sumamente rígido. Creemos que es una práctica bastante útil, ¿no? Recordemos que el patrimonio, pensándolo como hoy en día lo vemos, es la relación que existe entre este bien patrimonial y la ciudadanía. No pueden estar desligados, ¿no? No podríamos hablar de patrimonio como un tesoro que nadie accede, que solamente accede cierto, no sé, a alguien bajo ciertas condiciones, sino que tiene que existir esa relación. Entonces hay que ver los dos componentes, ¿no? El mejor resguardo y a la vez también la accesibilidad, ¿no? Claro, ahí Gerardo, tú tocas algo muy importante y es para quién estamos haciendo este trabajo de salvaguardia y preservación, ¿no? Cómo ponemos en circulación y cómo dinamizamos ese patrimonio y a disposición de la gente para que haga uso de él, como bien defina desde sus propias experiencias personales, comunitarias, sociales, pero que en realidad sea un patrimonio vivo y dinámico. Esta otra pregunta, voy a hacer dos así para que nos alcancen muy corticas. También está dirigida a Gerardo, creo yo, por el componente técnico, y es cuando de patrimonio bibliográfico y documental se trata, en el caso de Perú, ¿cómo logran definir competencias con aquellos documentos que no son tan claramente definidos como de bibliotecas o archivos? O sea, y continúa, pues la persona nos aclara un poco, porque en el caso de Colombia, a veces no es claro qué documentos deben ser tratados por la Biblioteca Nacional y qué documentos deben ser tratados por el Archivo General de la Nación. Entonces, bajo la estructura que tienen ustedes en el Perú, pues tratar de dar luces muy puntualmente sobre cómo se da el tratamiento en estos casos. Sí, bueno, igual ahí lo voy a... Solamente le estoy acaparando la respuesta, ¿no? Pero justo son las competencias de las cuales soy responsable, ¿no? Justo ayer estaba en una charla sobre tráfico ilícito de patrimonio en la tarde y digamos, este fue uno de los detalles que se tocó, ¿no? En el caso de Perú la legislación es bastante clara, ¿no? Y eso tal vez ayuda, digamos, a poder tener, a ver, no sé, no lo tengo acá a la mano, ahorita veo, pero ayuda a tener precisamente esto sumamente establecido. En la Ley General de Patrimonio, el reglamento específicamente señala las competencias, quién es responsable de qué, y señala también cuáles son los tipos. Claro, entiendo la pregunta porque esto es un debate muy amplio. A lo largo de los diferentes países que tienen este tipo de legislación, se ha dado el tema, ¿no? Entonces, claro, pero lo que pasa es que UNESCO en el 2002 amplía el término a lo documental. Claro, teóricamente lo documental implica muchas cosas. Teóricamente el concepto del libro implica muchas cosas, ¿no? Implica básicamente la información. El concepto que entiendo que en el caso de Colombia se ha manejado es el contenido y el continente, ¿no es cierto? ¿No? Es lo que se ha establecido en su plan, en la legislación,
y que sigue propiamente lo que UNESCO ha señalado. Pero en el caso del Perú nuevamente, y ahora sí voy a ir a la ley, solamente para leerles rápidamente de qué se trata, ¿no? Un momentito, aquí está, ¿no? El artículo 68 de la Ley General de Patrimonio, o del reglamento de la ley, establece los tipos, ¿no? Y acá lo voy a mencionar rápidamente. Nos dice: integran el patrimonio cultural, bibliográfico, documental los siguientes bienes culturales que no constituyen patrimonio cultural archivístico. ¿Cuáles son? Manuscritos raros, incunables, libros, impresos, documentos, estampillas, fotos, negativos, imágenes en movimiento y publicaciones antiguas de interés especial por su valor histórico, artístico, científico o literario. Continúa. Documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales y otros que sirvan de fuente de información para la investigación en los aspectos científico, histórico, social, político, artístico, etnológico, económico. Continúan 2 acápites más. Cartas, certificados, constancias, diplomas y finalmente planotecas, hemerotecas y archivos personales. Y te robo un breve, rápidamente, para leer lo que dice el patrimonio cultural archivístico, el artículo 69, y nos dice: es el conjunto de documentos de cualquier época manifestada en todas sus expresiones, en lenguaje natural y cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas tanto en soporte convencional o informático, generadas y o recibidas en cumplimiento de las competencias y actividades de las entidades públicas o privadas del ámbito nacional. Los documentos cuya procedencia institucional se haya perdido o pertenecen a personas naturales forman series fácticas, artificiales o colecciones según sea el caso. Entonces ahí vemos la diferencia. En el caso de lo bibliográfico documental han establecido tipos. En el caso de lo archivístico ha establecido la función. ¿Cuál es la función? Institucional. Entonces eso ayuda a diferenciar. Y eso también nos ha generado, dicho sea de paso, experiencias de reuniones técnicas y de debates con nuestros hermanos del Archivo General de la Nación para precisar este tipo de detalles. Hoy en día creo que lo tenemos bastante claro, y cada quien se encarga de generar digamos, las gestiones relativas a ambos casos, ¿no? Bueno, igual creo que ahí al final han dejado los correos por cualquier duda más al respecto. No, pero la respuesta es muy clara, muy orientadora, además muy precisa. Tú te vas a la ley y nos muestras muy claro qué es lo que dictamina la ley en este caso. Para cerrar, y creo que esta sería con Fabiola, la última pregunta que les voy a formular es: ¿qué mecanismos o estrategias tiene la Biblioteca Nacional del Perú para que las poblaciones que no viven en la capital o están en lugares aislados puedan acceder a los materiales y colecciones de la biblioteca? Bueno, uno es justamente el uso de las plataformas digitales. Al inicio en el año 2020, al inicio del 2020, contábamos con un repositorio que es la BNP Digital, pero actualmente tenemos ya 6 páginas, 6 plataformas, justamente que son exposiciones virtuales. Por ejemplo, tenemos un espacio en Google Arte y Cultura, Memoria Perú, que les comentaba, una plataforma del Sesquicentenario, de la Independencia del Perú. Otra estrategia es justamente usar los medios de la radio. Tenemos una red de radios aliadas donde transmiten contenido de la Biblioteca Nacional, pero también tenemos este otro formato que es el tema de los podcasts que les había comentado, y tenemos un servicio, justo Gerardo comentó el tema de la multimodalidad, un servicio que se llama Aló BNP, que es la lectura por teléfono, y esta lectura puede ser de todo lo que las personas deseen que les lean. Entonces hay personas que solicitan documentos históricos, y estos documentos, entonces el bibliotecario o el voluntario que lo lee puede acceder a estos documentos que están en una plataforma digital y leerlos por teléfono, y así llegar a más usuarios que están pues en todo el Perú. Esas serían un poco las estrategias. Muchas gracias, Fabiola. Reiteramos nuestro agradecimiento desde la Biblioteca Nacional de Colombia por su acompañamiento el día de hoy. También reiteramos nuestro saludo y acompañarlos en esa celebración por los 200 años de funcionamiento de la Biblioteca Nacional del Perú.